Amén. Amén. Right, okay. Well, first of all, thank you for having me again. Lo primero, recibirme otra vez. Silvestre. Mucho. Remember how many años? Ya no me acuerdo cuántos años hace ya. He was very tiny. Yo era muy pequeño. He was. So good, honestly. Again. Qué bueno verte otra vez. Yeah. Brings back so many memories of Murcia, Me trae tantos recuerdos de Murcia, where Noel and I ministered many years. donde ministramos durante muchos And stayed in the años flat. y nos quedamos en el apartamento de arriba. Yeah. Great memories. Buenos recuerdos. I will try and speak as slowly as possible. Voy a intentar hablar lo más despacio posible. I am inclined to or preach, whatever you want to say, Estoy siendo llevada a hablar o predicar from experiences which I find myself going en las que me encuentro pasando, in different seasons. atravesando en diferentes temporadas. Yeah. You see, just as the Lord, our God created the earth, Igual que cuando Dios creó la tierra, He created 4 seasons. Él creó 4 temporadas o estaciones. And I always believed Y siempre he creído that you have those seasons in your spiritual life. que tenéis esas temporadas o estaciones en vuestra vida espiritual. Silvestre prayed about seeds being planted. Silvestre habló sobre semillas siendo plantadas. A certain time of year. Se plantan en ciertos tiempos del año, But they don't shoot up until a different season. pero no salen hasta que es la estación adecuada. You have summer, Tenéis verano, which is lovely, que es precioso, but you also have winter. pero también tenéis invierno. Made Entonces, creó la tierra. and therefore I believe that you and I as Entonces yo creo que tú y yo como creyentes go through seasons in our life. pasamos por temporadas o estaciones en nuestras vidas. For example, Por ejemplo, whenever I became a Christian at the age of 17, cuando yo me convertí con 17 años, I did Sunday school work. yo trabajaba en la escuela dominical, I helped in the youth. ayudaba en los jóvenes, I did different things in the iglesia, in the church. hacía cosas diferentes en la iglesia. But 30 years, Pero 30 años después, I do different things otras cosas. because you change and time changes. Cambia. And the young people don't want a 60-year-old Y la gente joven no quiere ya a una mujer de 60 años leading the youth group. dirigiendo el grupo de jóvenes. So we need to be willing Así que tenemos que estar dispuestos to change a cambiar, because change never goes away. porque el cambio nunca se va, siempre hay un cambio. Now what God has put on my own heart recently Entonces lo que Dios ha puesto en mi corazón recientemente has been trying to become an overcomer. ha sido ser una más que vencedora. Now whenever you look at the book of Revelation Cada vez que leéis el libro de Apocalipsis and the letters to the 7 churches, y las cartas a las 7 iglesias, they all ended with the words, todas terminan con las palabras: if you are an overcomer. si eres un vencedor, al que venciere. Now bear in mind, Ten en cuenta, at least this is what I think. esto es lo que yo creo. I could be wrong. Mejor me equivoco. But that Jesus was speaking to not an individual. Creo que en ese momento Dios está hablando a las iglesias, no de forma individual. Now, if you think about
Si pensáis de esa manera, what he's saying is, let's look at the church. lo que está diciendo es, vamos a ver la iglesia en Elche, This church sea esta iglesia or some other church. o otra iglesia. Are they overcoming? Están siendo Are they being what I have called them to be? están siendo lo que yo les he llamado a ser. Are they helping? Están ayudando a... After all, the chosen fast in the scripture, chosen fast. Uh-huh. los elegidos ayunaban en las escrituras We fast for many reasons, por muchas razones, but in the scripture, pero en las escrituras chosen fast los elegidos ayunaban is to help the poor, para también ayudar a los pobres. is to do things that you should do as a believer. Es para hacer cosas que deberías hacer como creyente. So we ask ourselves the question, Así que nos preguntamos esta are we pregunta. overcoming the world ¿Estamos venciendo al mundo within the church? en la iglesia? The world is in the church ¿O la iglesia está en la iglesia? El mundo está en la iglesia. because Satan creeps in everywhere. Porque el diablo se entremete por todos lados. And what I felt recently in my own life Y lo que he sentido recientemente en mi propia vida was that I wanted in these last days, and we are in the last days, es que en estos últimos días, y estamos en los últimos días, I personally want to be an overcomer. personalmente quiero ser una más que vencedora. And you know, overcoming is not just stopping an addiction. Y vencer no es solo parar una adicción. Overcoming is much more than that. Vencer es mucho más que eso. And things that you will experience in your life Y cosas que vais a experimentar en vuestras will vidas be different to mine. serán diferentes a las mías. But we still have to purpose ourselves Pero aún así tenemos que tener ese propósito en nuestras vidas to be overcomers. de ser más que vencedores. And I felt that God Y siento que Dios wanted me to challenge you quería que yo os rete to be an overcomer. a ser más que vencedores. Now you know yourself. Vosotros os conocéis a vosotros If mismos. there's anything you need to overcome. Si hay algo a lo que tenéis que vencer cada uno. You know yourself as church leaders, and maybe Os conocéis cada uno como líderes de las diferentes iglesias. is there anything we need to overcome ¿Hay algo que tengamos que vencer in order to be who God has called us to be? para ser quien Dios nos ha llamado a ser? Someone, if you were to ask me the question, what does overcoming mean? Si tú me hicieras la pregunta, ¿qué significa vencer o ser más que vencedor? Someone who has succeeded Alguien que ha tenido éxito in over en vencer a challenge un or a difficulty. o una dificultad, Someone who has succeeded with dealing, succeeds in dealing with alguien que tiene éxito en tratar con algo actually gaining control over a problem. o tener el control sobre un problema. If you've taken back control, Si tú has obtenido de nuevo el control, has vencido al enemigo. and to overcome in the biblical sense, Y en el sentido bíblico, vencedor o más que vencedor, to live in the victory that Jesus Christ simplemente significa vivir en la victoria que tenemos en Cristo Jesús, cross. que Él nos dio en la cruz. Now, whenever Jesus said in many scriptures, Y cada vez que Jesús dijo en muchas escrituras, which we won't, para leerlas, by the way, what time do I finish? por cierto, ¿a qué hora termino? Whenever you want. 2 in the morning? 2 de la mañana. Okay. All right, no bother. Well, that may be a problem for you.
Don't worry, I joke, I jest. Estoy bromeando, estoy bromeando. So whenever that he had Él había vencido al mundo. I believe that was ongoing. Era entiendo al- In these especially days that we're living in, en estos días, especialmente, we are not in a we are in a battleground. no estamos en el patio del recreo, estamos en un campo de batalla. And an overcomer, Y un vencedor, you'll be glad to know, is not sinless. os gustaría saber que no quiere decir que vas a ser libre de pecado. I am not preaching sinless perfection. No by estoy no hablando means. de la perfección sin pecado. There's only one that was sinless, Solo hay uno que fue sin pecado, and that was Jesus y Christ. ese fue Jesucristo. And we will not be sinless until we are with him. Y nosotros no estaremos libres de pecado hasta que estemos con Él. But I do believe Pero sí creo we can at least try que por lo menos podemos probar and be what he wants us to be. y ser lo que Él quiere que nosotros seamos. An overcomer does not turn away when times get difficult. Un vencedor no se da la vuelta cuando las cosas se ponen. If you're going to overcome, Si vas a vencer, you will need complete dependence upon God vas a necesitar dependencia total de Dios for your purpose in life, para tu propósito en la vida, for your direction, para tu dirección, for strength, para fuerza, for fulfillment, para ser lleno y cumplimiento. and to be victorious. Y para ser victorioso, It means that you have won a victory. necesitas que You have won the victory, significa que has ganado una victoria which implies que implica a battle. una batalla. And this brings me to what I feel God has given me Y esto me lleva a lo que creo que Dios me ha dado to enable us para capacitarnos to be overcomers. para ser vencedores. Something which the Apostle Paul Algo que el apóstol taught in Ephesians, and if there's a possibility, is there a possibility? enseñó en Efesios, y no sé si hay posibilidad de ponerlo, Ephesians 6, verses 11 to 17. en Efesios 6, Efesios 6, If you want to read it in the English, is that English? No, that's Spanish. If you want to read it to them, it's Ephesians 6, verses 11 to 17. vamos a leer del 11, 17. Vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Que no tenemos lucha contra la carne, sino principados contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Thank you. Gracias. Now, sometimes when a new year comes, A veces cuando comenzamos un nuevo, we're going to make a New Year's resolution. hacemos ¿cómo se llama en español? Los propósitos, un nuevo propósito de We're nuevo going año. to lose a stone weight, Vamos a perder 20 kilos, ladies especially. sobre todo las mujeres. And we go to the gym, Y vamos al gimnasio, and we leave the gym, y nos vamos del gimnasio, we go to the coffee shop, y vamos a la cafetería, and we have churros, y comemos churros,
and we put on what we... Y cogemos lo que nos habíamos quitado. Let's face it, we do it. I do it. Reconocerlo, yo lo hago, vosotros Maybe también. not churros, but A certainly. lo mejor no churros, pero otras cosas. And in many things in the Scripture, Y en muchas cosas de la Escritura, like for example, por ejemplo, I am going to start wearing my spiritual armor every day. yo voy a empezar a ponerme mi armadura espiritual cada día. And you wear it maybe 1 o 2 meses. Y funciona a lo mejor 1 o 2 meses. Then you forget about it. Y se te olvida. And I believe God was reminding me Y Dios creo que me estaba recordando how important lo importante the spiritual armor que es la armadura is to espiritual, your life. lo importante que es para tu vida, Every part of your life de tu vida, and your walk with God. y en tu caminar con Dios. And I said, God, how can I be the overcomer? Y yo pensé, Dios, ¿cómo puedo ser la vencedora que tú quieres que yo sea? Wearing the armor. En la armadura, cada día. We cover ourselves with the blood of Jesus. Nos cubrimos con Jesús. We pray protection over our children. Oramos por protección sobre nuestros niños, But do we wear the armor? pero nos ponemos la armadura. Now, I have a teaching on the armor, Y yo sobre cada armadura, which I believe God, que creo que Dios me we can't go into all of it. podemos entrar en todo eso. So I'm just going to go as far as time allows. Así que solo voy a lo que el tiempo me permita. In James 4, and En Santiago 4:7, resist the devil, resistid al diablo and he will flee from you. y él huirá de vosotros. Now, an overcomer Un vencedor is one who resists the devil, es alguien que resiste al diablo. no matter what he throws at you. Da igual lo que él te lance. Romans 8 says, Romanos 8 dice, in all things en todas las cosas we are more than conquerors somos más que vencedores through him who loved us. por medio de aquel que nos amó. Now, overcoming Vencer is equated with endurance. es algo relacionado con Enduring. perseverar. Jesus actually encouraged his followers Jesús animó a sus seguidores to endure to the end. a perseverar hasta el final. In Matthew 24, En Mateo 24, a true disciple un verdadero discípulo is one who, es aquel que through trials, en medio de las pruebas, by the power por el poder of the Holy Spirit, del Espíritu Santo, which you have been doing sessions on. de las que estamos haciendo sesiones. And an overcomer Y un vencedor will cling to Jesus. will Cling. Hold on. hold on, un vencedor se aferra a Jesús. No matter how high the cost of discipleship. No importa cuál alto sea el precio por el discipulado. Discipleship Ser discípulo is costly. lleva un precio. Jesus warned Jesús avisó, he told them that, les dijo, that holding fast to him was not going to be easy. Holding fast to Jesus was not be easy. que aferrarse a Jesús no iba a ser fácil. When you come to meet him, Pero cuando encuentres con Él, it's worth it. va a merecer la pena. He actually said, you're going to be hated by many Él dijo, vais a ser perseguidos for my name's sake. por mi nombre. Now, whenever I think of the full armor, the armor, Cuando pienso en la armadura, no matter what the world throws at you, da igual lo que el mundo te lance,
It'll throw fear, te lanzará temor, temptation, tentación, anxiety. ansiedad. But we have a choice how we respond. Pero nosotros tenemos la opción de responder, de cómo vamos a responder a eso. Now, I'm going to give you an example Os voy a poner un ejemplo of my own. de mío propio. It was 9 años. Hace 9 años, Whenever my husband and I were ministering in Elche, cuando mi marido y yo estábamos ministrando en Elche, that we got the phone call que recibimos that my eldest son, Mark, que mi hijo mayor, Mark, had an accident, tuvo un accidente and instantly y al instante present with the Lord. Right away into glory. al instante se fue a la presencia del Señor. Now, for a long time, Por mucho tiempo, and still even to this day, e incluso a día de hoy, I have to overcome yo tengo que vencer the fear el temor of that phone call. de esa llamada. Not terribly long ago, No hace mucho tiempo, near my home in Ireland, cerca de mi casa en Irlanda, which is in the Campo, que está en el campo, I was driving home, estaba conduciendo a casa and this ambulance, y una ambulancia you know, beep, 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 sonó flying towards me. dirección hacia mí. What did I do? ¿Y qué hice yo? Wow, fear hit me. Me golpeó el temor. I pulled the car in. Eché el coche a un lado, I got my mobile. cogí mi móvil, I rang my daughter. llamé a mi hija, I rang my other son. a mi otro hijo. I want to know, are the children there? Quería saber, ¿están los niños bien? Because Satan was able to use it. Porque Satanás fue capaz de usar eso Fear. para hit poner me. temor. Now the opposite to fear is faith. Lo opuesto al temor es la fe. And what do I need? I need to wear the shield. Necesito yo llevar el escudo de la fe. Now that's only an example. Eso es solo un ejemplo. And your experiences are different. Y Thank vuestras God. experiencias serán diferentes, Thank God. Gracias Your a Dios. experiences are different to mine. diferentes a las mías. But you still have to learn to overcome. Pero aún así tenéis que aprender a That's vencer. just to give you an idea of what I mean. Solo para que tengáis una idea de lo que me refiero. So we need to embrace God's strategy for victory. Así que necesitamos aferrarnos a la estrategia de Dios para la victoria. I am tired Yo estoy cansada watching believers de ver a creyentes year after year after year año tras año living in anything but victory. viviendo en cualquier cosa menos la victoria. Yes, you're going to glory, Claro que te vas a un día a la gloria, but God doesn't want you to live like that. pero Dios no quiere que viváis así. So you need to get the strategy. Así tenéis que coger su And estrategia. I believe that Paul's strategy Y yo creo que la estrategia de Pablo on the full armor. era ponerse toda la armadura. You see, based on the verses that Jose, is that Jose? ¿Mi? My grandfather? No, No. your number. Your, Andrés. you see, I keep calling you Jose. I'm thinking your father. Oh, I'm calling him his father. Estoy llamando a su padre. I know his father. Yeah, you're Andres, that's right. Okay. It's a senior moment, don't worry. Es un momento de ser mayor. Based on what Andres read, Según los versículos que Andrés ha leído, Satan attacks el diablo te ataca in different ways. de diferentes maneras. Now, I want you to be thinking here of the armor. Quiero que penséis aquí en la armadura. First of all, Primero, he does not want you to experience God's strength in your life. El diablo no quiere que experimentéis la fuerza de Dios en vuestra vida. He wants to confuse your mind. Quiere confundir vuestra mente.
He wants to tempt you to sin. Quiere tentaros al pecado. He wants to fill you with fear and anxiety and doubt. Quiere llenaros de temor, ansiedad y duda. He's after your honesty. Está detrás de la honestidad. You have no idea how many believers No tenéis ni idea de cuántos that creyentes I know que yo conozco that are far from honest, que no son honestos, especially in business, sobre todo en los negocios, because the pound, the euro, porque el euro speaks much louder. habla, Do they think that Jesus does not see these things? que se creen que Jesús. Because I have news for them and it's all bad. The news is he does. Os doy la noticia de que Jesús sí ve esas cosas. He's after your heart and your righteous life. Está detrás de vuestro corazón y de vuestra vida justa. So why you need the breastplate of righteousness? Así que ¿para qué necesitáis Righteous life. Yeah, the breastplate of righteousness. where is it? In which verse is it? Do you know I don't know? La coraza, la Haven't a coraza. clue which verse it is. ¿Para qué pensáis que necesitáis la coraza de justicia? Being honest. You're talking about honesty? I'm being honest. Estoy siendo justa. So what do you Honesta. face in life? What do we face in life? Así que ¿qué nos enfrentamos en la vida? Many trials. Muchas tribulaciones, You face loss. pérdida. It's appointed unto man once to die. Está señalado o establecido que el hombre algún día muera. And if Jesus does not come back quickly, Y si Jesús no viene pronto, you're going to face loss. vais a enfrentarse a pérdidas, Disappointment. desilusión. How many of us are disappointed? ¿Cuánto estáis desilusionados? You can be disappointed with your husband, your children. Puedes estar Anything. desilusionado con tu marido, con tus hijos, con cualquier cosa. And once disappointment comes in, Y cuando eso entra, the enemy will build on it. will what? Build. El The enemy. enemigo va a construir con eso, va a ir construyendo, So it eats you like a cancer. para que te vaya recomiendo como un cáncer. You can't get past it. No puedes atravesar, You need faith. pero necesitas fe. Betrayal is another one. Betrayal. People betray you. También otra cosa que el diablo usa es cuando alguien te traiciona. You face grief. Grief, Grief. dolor, Loss. Grief. sí, el dolor de la pérdida de alguien. And another one too. A trial you can face. Y otra prueba que podéis enfrentar Regret. es Regret. Regret. Yeah. cuando estás frustrado porque has hecho algo mal, te arrepientes de algo. Something you No haven't. arrepentimiento del bueno, sino You arrepentirte, regret. remordimiento. You either Que hay que regret leer más. doing something or you regret not doing it. Cuando tienes remordimiento de haber hecho algo o de no haber hecho algo. You see, in life, the list is endless. In life, this list is very En la endless. vida, esta lista de cosas que estamos mencionando es interminable. But I want to tell you and encourage you Pero quiero deciros that you can discover a path. que podéis encontrar un camino hacia la victoria. Why? Because overcome. Porque Jesús venció al mundo. And if he lives within us, Y si we can overcome. But we need to get it in here pero tenemos que metérnoslo aquí, that we can do it. que podemos hacerlo. That we don't need to live like this any longer. Que no tenemos que seguir viviendo así más. One day repenting the next. Fallando un día, arrepintiéndote al... There's nothing Satan can throw at you that you cannot. No hay nada que el diablo que tú no puedas vencer. Now again, I'm not saying that we're sinless, we're not.
No estoy diciendo de que no vayamos a ser I'm not. de pecado. I'm just you can overcome things. Solo estoy diciendo que podéis ser vencedores sobre Satanás. We need to be prepared Tenemos que estar preparados when Satan attacks. cuando el diablo nos ataca. Countries need to be prepared. Countries. Los países tienen que prepararse. And I'll tell you this. Yo os digo I've esto, never seen as much preparation y nunca going on nunca he visto tanta in the preparación world moviendo at this time. que en este momento que estamos viviendo. Whenever governments, Cuando los gobiernos, now I know for a fact that in the UK, por cierto que en el Reino Unido, a few years ago, hace años, they needed money to do this, that and the other. necesitaban dinero para hacer una cosa, otra. So they came and those who know better, Así que los que se creen que saben mucho, let's take the money off the Ministry of Defence. decían, vamos a coger el dinero del Ministerio de Defensa Let's have less soldiers. y tengamos menos soldados. Let's get rid of the submarines. Y vamos a librarnos de los submarinos, Let's get rid of the aircraft carriers. de los barcos estos bestias que llevan los aviones, Now that's what los they did. portaaviones. They did that. Hicieron eso. I'm not saying this, that. I'm saying this is what they did. No estoy diciendo si es bueno, eso es lo que hicieron. Now, Y ahora, wow. Are they ready for the enemy's attack? ¿están preparados para el ataque del enemigo? Absolutely not. No. So now they're coming together, the government. Así que ahora se están juntando el gobierno. What can we do with what can we? Well, I'll tell you what they're doing. Bueno, voy a decir lo que I están am haciendo. a pensioner. Yo soy pensionista. They're taking money of pensioners Están tomando el dinero de las pensiones in order to pour it back into the Ministry of para Defence. volver a meterlo al Ministerio de Defensa. Honestly, they Realmente. stopped giving us an allowance. They give us an allowance every year for our oil for heat Eh, the government. to the pensioners. to pensioners. Cada año a los pensionistas nos dan como una cantidad for heating, Yes. para la calefacción y todo eso en invierno. This year, Este año cut. lo han cortado. And I said, do you know, God, I'm so glad the government and my pension is not my supply. Y dije, mira Señor, gracias, estoy tan contenta de que el gobierno y mi pensión lo que me suple a mí. He is my Tú supply. eres mi sustento And it's your supply. y Él es tu sustento. It doesn't matter what it is. Da igual lo que sea. Let's get past the government Vamos a olvidarnos de los and what gobiernos they think and what they do and y what de lo they que ellos don't do. piensan y hacen y no hacen. God Almighty is in control. El Dios Todopoderoso está en control. And keep watching the news Y seguir viendo las noticias, because porque the stage is being set se está preparando el escenario for Him coming. para que Jesús venga. And I say, I love the song that C.C. Williams, you know the lady that Y me sings, encanta la canción de la cantante C.C. Williams. Come Jesus Come. Ven, Señor, ven. We have waited too long. Hemos esperado demasiado tiempo. I've waited too long. Yo he esperado demasiado tiempo. I say every morning, Digo cada mañana, maybe you'll come today. a lo mejor Maybe viene today. o a lo mejor vuelve hoy. And whenever you personally Y cuando tú personalmente have those within your heart, family in your heart, cuando tenéis a vuestros seres queridos en vuestro corazón, that are there, que ya están con Él, you're torn. estás como Yeah, torn. es Pulled apart. como Pulled partida en dos. apart. You're being pulled. Como que te está tirando de ahí arriba. In dos directions.
Direcciones. Estás aquí, pero dices, Señor, ven ya. You want to be here with your family here, Quieres estar aquí con tu familia aquí, but you want to be there. pero quieres estar allí. So it's a matter of waiting. Así que es cuestión de esperar. But he's coming soon. Pero Él viene pronto. It won't be long, guys. No va a tardar mucho, chicos. I'm telling you now. It will not be long. No va a tardar mucho. So, I feel that whenever you put the full armor on, Siento que cada vez que toda la armadura, you will overcome weakness with strength. vas a vencer la debilidad con fuerza. You will overcome falsehood with truth. Vas a vencer la mentira o la falsedad con la verdad. You will overcome evil with good. Vas a vencer el mal con el bien. Overcome anxiety and fear with peace. Vas a vencer la ansiedad y el temor con la paz. You will overcome fear with faith. Vas a vencer el temor con la fe. You will overcome confusion with wisdom. Vas a vencer la confusión con la sabiduría. And you will overcome temptation Y vas a vencer la tentación with the word. con la palabra. As your sword. La espada. Jesus himself Jesús in the mismo wilderness en el desierto overcame it. venció Overcame all the temptations todas las tentaciones with the word. con la palabra. Get the word in. Que se te meta la palabra. Read it. Léela, Meditate on it. medita en ella, Listen to it when it's preached. escúchala en las predicaciones And obey it. y obedécela. Obedience is a major key. La clave principal es obedecerla. There are two mountains in Deuteronomy. Hay dos hay dos montañas en Deuteronomio And you have a choice. y tenéis la Which opción one you want to stand on. en la que quieres posicionarte. One is the mount of blessing. Una es la montaña de la bendición The other is the mount of cursing. y la otra es la de la maldición. The blessing, La bendición, obedience. obediencia. Cursing, Maldición, disobedience. desobediencia. Read it in Deuteronomy. Leerlo en Deuteronomio. We have a choice. Tenéis A choice. siempre hay la opción de elegir. And I feel that in the Bible, Yo creo que en la Biblia, David, David, as a young man, como un hombre joven, was one of the greatest overcomers in the Old Testament. fue de los mayores vencedores del Antiguo Testamento. He fought a lot of battles in his life. Él luchó en muchas batallas en su vida, But it's the first one that we all probably remember. pero en la primera, que seguramente todos nos acordamos, And that was the day he defeated Goliath. fue el día que venció. Now, I also need to ask you a question. Quiero preguntaros Have algo. you any Goliaths ¿Tenéis algún Goliat that you have not conquered que no habéis vencido in your life? en vuestra vida? Because I believe that many, Porque yo creo que muchos, things come like a giant to us. a muchos nos vienen cosas como gigantes. Now, I know you know the story of David and Goliath. Sé que conocéis la historia de David y Goliat, I want you to pretend you've never heard it. pero quiero que os imaginéis que no la habéis escuchado nunca. This is new, Esto es nuevo. okay? So, in Israel, En Israel there is a place hay un lugar, where a deep ravine, it lies between two tall hills, like a water. like a little Like- river. Yes. Hay como un arroyo un arroyo. Now, this is believed to be the site Esto se cree que es el lugar where the battle took place donde ocurrió la batalla between David and Goliath. entre David y Goliat. And on one hill, you've got the Israelite army, Y en una cima del monte tenemos al ejército de Israel and the other, you've the Philistine army. y a los otros el ejército filisteo. And down in the valley, Y abajo en el valle, between them, entre los dos montes, was a plain, había como un valle con un arroyo. apparently about the size of a football pitch.
más o menos del tamaño de un campo de fútbol. And in the middle Y en medio stands Goliath. estaba Goliat. It tells us that he came from Gath, G-A-T-H, Gath, Nos dice que él venía de Gat, no sé si se dice en español así, a Gat. well-known Old Testament city. An Old City. Testament city. Una ciudad muy conocida en el Antiguo Testamento. Actually, that was the place that the spies, do you remember the spies went? El lugar donde los espías, And whenever they came back to Moses with the evil report, donde volvieron los espías con el informe negativo. oh, you can't enter the promised land, but Oh no, no podemos entrar en la tierra prometida. there's giants. Hay gigantes. In 1 Samuel chapter 17, En Primera de Samuel 17, take time when you're at home, toma tiempo en casa and you will find that it's a description of Goliath. y tomar tiempo de leerlo y ver la de About 9'6", 9'9". 9 pies, 6 centímetros, por 3 metros y pico. He always wore a very elaborate. Siempre llevaba como un arma muy bestia. His arms and his knees would have been protected. Brazos y sus piernas estaban He protegidas. carried several weapons. Él llevaba varias mucho armamento. So it's no wonder none of the Israelites would come out to fight him. Así que no me extraña que ninguno de los israelitas quisiera salir a enfrentarse a él. He taunted Israel Él le habló a los israelitas twice a day 2 veces al día for weeks. durante semanas. And if I'm right, about 6 weeks. Y si no me equivoco, unas 6 semanas. And you can only imagine what he must have sounded like Y podéis imaginarse cómo él sonaba when he spoke. cuando hablaba. He would strike terror into the hearts of the Israelites. Él provocaba terror en el corazón de los israelitas. Now, in those days, you must remember that single combat, one against the other, Y en ese tiempo tenéis que recordar que un combate individual, uno contra uno, that was common practice in the ancient world. era muy común practicar eso. Both sides would send one man out to fight each other. Los dos ejércitos mandaban a un soldado a luchar contra el otro soldado, But they fought to the death. pero luchaban hasta la muerte. And then the winner's nation, whoever won that nation was. Cualquiera, el que venciera, esa nación era la victoriosa. So it was going to take some kind of warrior to confront Goliath. Así que hacía falta un buen soldado para enfrentarse a Goliat. No one in Saul's army was prepared to do it. Y nadie en el ejército de Saúl estaba preparado para eso. But then who comes along but David? Pero aquí aparece David. David was already David tenía ya, anointed by the prophet Samuel estaba ya ungido por el profeta Samuel to be the next king of Israel. para ser el próximo rey de But Israel. his time to rule had not come. Pero su tiempo para reinar aún no había llegado. So whenever David was being sent by his father Así que cuando David fue enviado por su padre to see how his brothers were doing, para ver cómo estaban los hermanos, it's interesting to note es interesante fijarse en esto, that he made sure someone would be there when he was absent. David, eh, whenever he left the sheep, yeah, he always made sure there was someone to take care of them. que cuando David se fue, se aseguró de que alguien se hiciera cargo de las ovejas. And there's one thing I have noticed about overcomers. Y algo de lo que me he dado cuenta de los vencedores They concentrate on detail people don't. es que se concentran en detalles en los que otras personas no se dan cuenta. And David was one of those people. Y David era así. Now Saul had given a great incentive, gentlemen. Saul had given a great incentive to the soldiers. Y Saúl le había dado un buen incentivo, se dice en español,
a los soldados para querer luchar. You can have my daughter in marriage. Podéis casarse con mi hija. That didn't even give them any incentive. Y eso no era ni siquiera suficiente para ellos. I think it's very sad that Saul Es muy triste que Saúl, himself, él mismo, he's the one that should have been out. él es el que Goliath. tendría que haber, He se was tendría que their- haber enfrentado a He was Goliat. their king. Él era el rey, He was their leader. era el líder, Some leader. menudo líder. No guts. No tenía, como decimos en España, You need guts if you're going to fight the enemy. sorry. You need to be gutsy if you're going to Tienes fight que the enemy. tener intestinos. Guts. That's ¿Cómo an lo Irish. decimos en español? That's an Irish word. Lo decimos de otra manera. Bueno, eso. Cataplines. In the Irish, you've got guts. You know Tienes que what I mean? tener coraje, Listen, ladies. chicas, mujeres. The Irish. Well, I haven't red hair, but my daughter-in-law has red hair. Yo no tengo red hair, Yes. pelo pelirrojo, pero The mi Irish, hija, Irish warriors. pero los guerreros irlandeses, Sarah. Yes. Say no more. no digo, no doy más detalles. We need to be like Deborah. Tenemos que ser como Débora. Man, listen to a gentleman. Listen to a gentleman. Listen to her. Listen to me. Escucharme, caballeros, Gentlemen. los caballeros, los chicos. This is lovely, girls. I love this one, girls. Me encanta esta. The men wouldn't go to war unless Deborah went with them. Los hombres iban a la guerra, pero Débora se fue con ellos. It was a woman, Jael, Jael, Una chica llamada Jael, who went into the enemy commander's que entró en la tienda de los comandantes and killed him. y los mató. Jael? Jael? Oh, yeah, of course, Jaime. Jael, Jaime. Mm. Yeah. Jael. She was gutsy. Ella tenía coraje, Courage. coraje. And that's what we need to do. Y eso es lo que tenemos que hacer. This enemy, he's an enemy. Este enemigo es un verdadero And enemigo. he knows his days are short. Y él sabe que sus días están contados, nuestro enemigo. Por eso está tan ocupado. So we find that David, Entonces encontramos que David he says, I'll go dice, yo iré, to Goliath's threat. yo respondo al reto de Goliat. And I feel that Saul's relationship Y creo que la relación de Saúl with God con Dios must have deteriorated estaba deteriorada, so much tanto that he was operating in the flesh. que él estaba operando en la carne. And because of that, Y por eso he could not have annihilated Goliath. no pudo enfrentarse a Goliat. And you will not annihilate any Goliath in your life in the flesh. Y tú no vas a poder enfrentar ningún Goliat en tu vida en la carne. The way you will do it La única manera en que lo vas a is hacer through the power of Jesus Christ. es through what? The power of Jesus Christ within you. Con Cristo Jesús en ti. He had lost his ability to trust God. Perdió su habilidad de confiar en Dios. So David volunteers. Así que David se enfrentó a Goliat. Nobody could talk him out of it Nadie podía convencerle de que no lo hiciera, because he knew God. porque él conocía a Dios. His courage, gutsy, Su coraje was a product of his faith in God. era un producto de su fe en Dios. Now you need to understand the importance of the sling in the Bible days. Tenemos que entender la importancia The sling. de la onda
en el- David used. la que David usó. Ancient armies, Los ejércitos they ancestrales had three kinds of warriors. tenían tres tipos de guerreros. The first was the cavalry, El primero era those that were on horseback or chariots. y de- Cavalry on horseback, eran la caballería, los que estaban en los caballos o en los carros, or on those days the big chariots that they were in. los grandes carros en los que iban. Secondly, you had foot soldiers. Luego tenían los soldados que iban a pie. They wore the armor and they carried their swords and their shields. Ellos llevaban su armadura y sus escudos y sus espadas. Then they had what they called projectile warriors. Projectile warriors. Y luego estaban los que llamaban como guerreros proyectiles, Today that's probably artillery. Artillery, machinery. que eso hoy en día sería como la maquinaria, Yeah, all the big machines and toda whatnot. la maquinaria para lanzar. But archers, Pero which ones? archers, Los arqueros, bow and arrow, yeah, and slingers. y los que tenían las ondas. Slingers Las ondas were very common. eran muy comunes And they had a leather pouch attached y tenían como un parche de piel, de cuero, by a long strand of rope. y con una larga tira de cuerda. And inside it they put their rocks, Y dentro de ese parche de cuero ponían su piedra, stones into the pouch. la piedra dentro del parche. And what they did, Y lo que hacían they swing it around in increasing and wider circles, era girarlo, incrementando cada vez más en círculos, getting faster and faster. cada vez más rápido y rápido, And then they release the rope y entonces lo soltaban and the rock goes forward. y la roca salía hacia adelante. So slinging took a lot of skill. If you were a slinger, you had a lot Así of que si skill eras uno de estos que utilizaban las ondas, and a lot of tenías que tener como mucha habilidad And a y lot of práctica. a lot of practice. Y práctica. You don't unless you learn. No conduces un coche si no And the more you drive, aprendes. the more practice, Y cuanto más conduces, más the practicas. better chance you have of getting your test the first time, Más posibilidad de que te den el carnet de conducir a la primera, like I did. como yo lo conseguí. Noah went 3 times, Sylvester. Oh. Noé fue 3 veces. 3. He never lived it down. No se rindió. Everybody else, all the children, first time. Todos los hijos a la primera. So, in the Old Testament, Así que en el Antiguo Testamento, in the book of Judges, de jueces, slingers are described los que eran lanzadores con onda eran as being accurate, within a hair's breadth when they throw the... eran como muy precisos a la hora de lanzar. An experienced slinger Un lanzador experimentado could have injured a target podía herir el objetivo at a distance of 200 yards. a una distancia de 200 yardas, que no sé eso lo que son en metros, So then we're back to Goliath. muy lejos, 200 yardas. Goliath was insulted, Así que volvemos a Goliat. Goliat se sintió outraged. insultado. This is only a boy. Dijo, pero si este es un niño, He hasn't even armor on. si ni siquiera lleva armadura, He has no shield, si no lleva no escudo, sword. no lleva espada. But then, Pero entonces, can I ask you to put up os puedo preguntar the scripture, que veáis 1 Samuel, en Primera de Samuel, verse 17. capítulo 17, Can they put that up? 180 metros se puede lanzar con casi 200 metros. Vamos, si podéis poner ahí arriba, Primera de Samuel. Want to make sure I'm getting the right one.
I think it's 1 Samuel 17, Creo que es 1 Samuel verses 17, 45 to 47. 5 al 47. Now, is that what David replied? You'll know. Yeah, that's what David That's told. what David said to You're Saul. coming to me, but Correct. yeah. Read it. Read it. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. And this is a moment of truth here. Este es un momento de verdad aquí. If God was not with David, Si Dios no estaba con David, David was history. David hubiera sido historia. But bear in mind, Pero ten en cuenta, David was already anointed as the next king. David ya estaba ungido como el próximo rey. So he was going in the power and faith in Jesus and God himself. He was going in faith Así que David, como ya estaba ungido, él iba con fe. and it tells us that he went towards Goliath. Y nos dice que él fue a enfrentarse a Goliat. At times you need to attack. Hay momentos en los que tenéis que atacar. As Guy said, nations at the moment are they're under attack Actualmente hay naciones bajo ataque and they've no defense. y no tienen defensa. And this is how it works with the enemy. Y así funciona entre el enemigo y tú. My brother-in-law Mi cuñado was a professional footballer, era futbolista profesional and he was good. y era bueno. And he played many times for Ireland. Y jugó muchas veces para Irlanda. And whenever we were watching him, Y cuando le veíamos en la tele, I was loud. yo Come on, I said, come on, attack. decía, ¡vamos, ataca! Hold back, attack. No te quedes atrás, ataca. And you've got to do it. Y tienes que You hacerlo. need to watch the footballers. Tenéis que ver a los When they get a futbolistas hold of the football, when they have the football at cuando their tienen toe, el balón, where do they head to? ¿hacia dónde van? Where do they head to? ¿Hacia dónde van con el balón? A goal. To the Yeah, goal. to the goal. A marcar. You got to go to the goal. Hay que ir a marcar. You don't turn. You can't keep going back. No puedes estar siempre quedándote atrás. Satan doesn't want you Satanás no quiere to fulfill your goals. que tú cumplas, marques tus goles. And he has a goal and a purpose and a plan for everybody in this room. There is a purpose and a Y hay un plan propósito y un plan para cada persona en esta for habitación. everyone in this room. Para cada uno de los que estáis aquí. And if you think you've missed it, Y si piensas que has perdido tu propósito o tu plan, get up and dust yourself down levántate y sacúdete el polvo. and decide to go for it. Y decide ir hacia él. Go for it. Ve hacia él, avanza. And it's only you can do it. Es todo lo que tienes que hacer. It's up to you what you do. Depende de ti. So this was David. David had a strategy Así que David tenía una estrategia, because he was a slinger. porque él era lanzador con onda. So he used Así que what he knew lo que él sabía God had given him que Dios le había dado to attack the enemy. para atacar al enemigo. And whenever it said that he ran towards Goliath. Y dice que él corrió hacia Goliat. And apparently a slinger Y aparentemente un lanzador con onda will run a certain distance, run a certain corre distance, cierta distancia, then they'll stop entonces se para, because they know porque saben what distance their sling's going to reach. a qué pueden llegar a darle.
So this was David's strategy. Así que esa era la estrategia de David. You read it. Leerlo. He ran towards him. Corrió. He didn't stand back. Oh, I'm going back. No, él no se fue hacia atrás. No dijo, no, me voy para atrás. No. He ran towards him. Corrió hacia él. And then he stops. Me- He stopped. Y paró. And then lifted the stone. Put it in the sling. La puso en la onda. And Goliath, good night. Y Goliat, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Then what did he do? Entonces, ¿qué hizo? He did what he said he was going to do. Dijo que iba a hacer. He cut off his head. Le cortó la cabeza. In life, En la vida, when we have Goliaths that we feel that we cannot overcome, cuando tenemos Goliats que pensamos que no podemos and vencer we come to a point that we have overcome it, y llegamos a un punto donde sí les hemos vencido, you need to cut off its head. hay que cortarles la cabeza, Then it can't come again. porque si no van a volver. If you don't do that, Si no haces eso, there'll be a never increasing circle. Increasing circle. habrá como un círculos que se levantan otra vez. And one Un círculo example, vicioso. one example is simple. Negative thoughts. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, los pensamientos negativos. If you don't get rid of negative thoughts in your own life, Si tú no te libras de los pensamientos negativos en tu vida, they'll keep coming round in a seguirán circle. volviendo y volviendo. They keep coming round Siguen volviendo until you cut off the head. hasta que les cortan la cabeza. And it's amazing that he took the giant sword. Y es grandioso que cogió la espada del gigante, He took the enemy's sword cogió el arma del enemigo and did it. y lo hizo. So then what happened with the army? Entonces, ¿qué pasó después con el ejército? They knew they were defeated. They were defeated. Fueron vencidos. Can you imagine? ¿Te lo imaginas? I would have loved to have been standing watching David. Me encantaría poder estar ahí viendo a David. Come on, David, you can do it, David. Vamos, David, tú puedes hacerlo. And we need to encourage each other. Y nos tenemos que animar unos a otros. It amazes me Me, how much discouragement me asombra el desánimo, cuánto Ya. desánimo believers are to believers. los creyentes tienen entre unos y otros, el desánimo que nos influenciamos. Some are scared. Algunos están asustados, They won't. Some men will not let anybody into their pulpit algunos no dejan que suba nadie a sus púlpitos, in case they give a better word, a ver si dan una palabra mejor, in case they're more anointed. a ver si están más ungidos. That's nonsense. Eso es ridículo, It's pride. es orgullo. And I'll tell you now, Jesus hates pride. Y os digo ahora, odia el orgullo. The more you give out of your anointing, Lo más que des de tu unción, the more you will receive. lo más que vas a recibir. You've got to keep giving it. Tienes que seguir dando. Noel was a giver of the anointing. No era un dador de la unción, Always. siempre. He would have came and sat of a room. Él venía y se sentaba en la parte de atrás de una habitación. Some people, do you know that some people ¿Sabéis que algunas personas did not know no sabían until his funeral service hasta su funeral that he was a prophet? que él era profeta? They knew he was a believer. Sabían que era They creyente, respected him. le They knew he respetaban, pastored. They knew he sabían que pastored, pastoreaba, but they didn't know what he did. pero no sabían lo que hacía, Why? lo que él hacía. Somebody asked Noel one time, Una vez alguien le preguntó a él, what would you think is the best thing that a prophet should have? ¿qué crees que es lo mejor que debería de tener un profeta? Noel said humility. Y él dijo humildad. Jesus didn't push himself. Jesús
no se empujó a sí mismo, no se promocionó. So, how can we, like Goliath, we have never conquered or overcome many things in our lives. Nunca hemos vencido a ciertas cosas en nuestras vidas. Yet I want to tell you tonight you can do it. Y os quiero decir esta noche que sí podéis Because it conseguirlo. tells us that he that is in you is greater La Biblia nos dice que el que está en vosotros es más than grande he who is in the world. que el que está en el mundo. Their heads, Whose heads? sorry. The head needs to be cut off La cabeza tiene que ser cortada so that you are not tempted, para que no seas tentado nor troubled ni llevado a problemas. in that way again, No, what? in that particular way again, in that particular problem that keeps coming. En un problema particular. The Philistines knew they were in trouble, Los filisteos sabían que estaban en problemas, so they fled. así que huyeron. What happens when the enemy flees? ¿Qué pasa cuando el enemigo huye? He knows that he's beaten. Sabe que está vencido. And that's how it is with the scripture. Resist the devil, Como dice la Escritura, resistid al diablo and he will flee y from él you. huirá de vosotros. Now, is that 10 past 10? 5 to 10, okay. Okay. Shall I leave it there? Lo dejo Time? ahí. Yeah? I understand. Entiendo There's only so much que, you can take in. que solo hay cierta cantidad que podemos afrontar. So I don't want to go on for another half an hour and you become completely bored. Así que tampoco quiero seguir otra media hora y que estéis. I prefer that you take what I have said Prefiero que cojáis lo que he dicho and apply it to your life. y os lo apliquéis a vuestra vida. And start. We can't go into any of this tonight, but I just want to give you an appetizer Así que solo quiero daros un aperitivo for the full armor. de la armadura completa. Your mind, La mente, your heart, el corazón, your shield, your faith. Your Yo- faith instead of fear. la fe en vez del temor, The shoes of peace. el calzado de la paz. How many people are living with no peace? Hay gente que vive sin paz. And the reason they're not using their sword, have it in here. Y la razón por la que no están usando la espada es porque no la tienen aquí. Judith, my daughter, Mi hija Judith was a missionary, a key in Zafra in Spain for maybe 12, 15 years. fue misionera here in Spain. Yes. Fue misionera aquí en España, en Zafra. She was based in Spain, How many years? 15. Unos 15 años. But she was in many other nations with the mission. Pero ella con la misión estuvo en muchas otras naciones. And in one nation, Y en una nación they had very few Bibles. tenían muy pocas Biblias. And some people think this is not the right thing to do. Y alguna gente piensa que esto no es lo correcto. I had no problem with it. Yo no tuve problema con ello. The believers in a certain area Los creyentes en cierta zona had the New Testament, tenían el Nuevo Testamento and they tore out y lo hicieron trozos, the Gospel of John, el Evangelio de Juan. and it went to Dan Maurice. They gave it to Dan Se la Maurice. dieron a Damaris. Then they took out the Gospel of Mark, El Evangelio de Marcos and they gave it to this gentleman. y se lo dieron a este caballero. And they took out the Gospel of Luke, Y el Evangelio de Lucas. and then whenever they had read it, Y cuando lo habían ya and leído digested it, y en what? and digested Y it, habiendo hecho la digestión, they swapped them. se lo intercambiaban. And yet, with all, Y aún así, you will go into Christian homes, vas a en los hogares de cristianos, yeah, casa,
a las casas, 5 or 6 en- of these. Probably, 5 or 6. con 5 o 6 de estas, And you have to y tienes que soplarle para quitarle el blow the polvo, dust quitarle el polvo de un soplido, because they're not read. porque no la leen. And then you wonder why you can't speak the word. Y luego entonces te preguntas por qué no puedes declarar la You palabra. need your sword. Necesitas tu espada. So, just to finish with, and I'm finishing. Así que estoy terminando con It's a eso. very interesting thing that I noticed. Es una cosa muy interesante de la que me he dado The cuenta. Apostle Paul, the very first El apóstol Pablo, part of the armor la primera parte de la armadura was the belt. era el cinturón. With the helmet, No empezó con he el, started with the belt. con el casco, empezó con Do el you know cinturón. what the belt is? ¿Sabéis lo que es el cinturón? Truth. La verdad. And you need truth. Y necesitamos la verdad. And what is the enemy? The Y- father of ¿Y qué es el enemigo? El padre de lies. mentira. He's a liar. Es un mentiroso. And he lied to you all the time. Y te miente todo el rato. Anyway, I'm going to stop. Bueno, voy a parar. So I just pray, Lord, Así que oro, Señor, that your people, que tu pueblo, if not already, si no ya, will begin empezarán on a, de manera diaria to put on a ponerse the armor of God la armadura de Dios as a strategy. As a como una strategy estrategia to overcome Satan himself. para vencer al mismo Satanás. And that find Y encontrarán that life is different, que la vida es diferente, that they're stronger in their faith. que son más fuertes en su fe. And so I pray blessing upon them. Oro bendición a esta iglesia. It will be an overcoming church. Y oro que será una iglesia que venza, Just as vencedora. just as you sent the letter to the churches in Revelation, Igual que tú le mandaste las cartas a las iglesias de Apocalipsis, encourage them to overcome. animándoles a que venzan. I pray that this church Oro que esta will be iglesia an overcoming será church vencedora in this whole area. en toda esta zona. And Jesus will be able to say, Y que Jesús pueda decir, well done. bien hecho, You did what I asked you to do. has hecho lo que te he pedido hacer. So I pray that tonight in Así que Jesus' oro, name. pido eso esta noche. And thank you for listening. Y gracias por escucharme. Amén. Thank you very much. Sorry, sometimes I don't No, you're very good. You're very, very good.